Y a la par de tu rehabilitación, me imagino, porque la neuropatía te requería eso, ¿cómo volvés a empezar a bailar o a volver a aprender a bailar? En esta búsqueda sin saber que todavía que tenía posibilidades, fui a una ortopedia, que es donde me tratan hoy, a buscar simplemente, yo usaba como una rodillera, más que nada para que me sostenga la rodilla y que no se me vaya cuando caminaba. Fui, saqué un turno, me dijeron, bueno, vení con tal especialista que te va a hacer una evaluación a ver si necesitas eso u otra cosa, me dicen. Fui, simplemente con la esperanza de que me den una rodillera o una rodillera un poquito mejor. Y bueno, la persona que me atiende, que es Marcelo Lofiego, que es mi médico hoy en día en la ortopedia, me vio desde el día 0, -10, me hace toda una evaluación física, depende qué condiciones tenía mi cuerpo, qué era lo que le fallaba, digamos, como para ver cómo resolver. Y ahí me habla de unas órtesis electromecánicas que trabajan con sensores y que nada, me dice, bueno, esto es lo más adecuado a tu caso, podemos iniciar todo lo que son los papeles ya como para ir pidiéndola porque se hace a medida, tiene partes importadas y demás. Me dice, pero con esto vas a andar bien, o sea, vas a poder volver a caminar tranquilamente sin tropezarte. ¿Usabas Usé bastones? silla de ¿Cómo? ruedas antes y ahí me manejaba con rodillera y un bastón. Cuando me dijo eso, me dijo en un momento que también podía hacer deporte de bajo impacto. Yo ahí como que lo escuché ya en voz en off, muy bajita, que siguió diciendo que era bicicleta, caminar y demás, pero yo en cuanto dijo deporte de bajo impacto, yo dije, listo. O sea, me vino un reflector así y me iluminé. Vuelvo a bailar. Sí. Así que salí de la ortopedia sin tener absolutamente nada. Mandé un mensaje a la organización para ver si estaba a tiempo de inscribirme para la selectiva de Buenos Aires de ese año, sin saber si me iba a funcionar, si iba a poder aprender a usarlo, sin que exista una categoría. Seguro aprendiste un montón de Sí. cosas en todos estos años. ¿Me podés explicar en qué se diferencia? La prótesis reemplaza un miembro faltante, ¿no? En la persona, por ejemplo, una prótesis de pierna por una persona amputada. Y la ortesis lo que hace es reemplazar la movilidad, o sea, ayudar, asistir a la movilidad de ese miembro que está, pero que tiene alguna fallita que no anda al 100%. Entonces, a mí lo que me hace es devolverme la movilidad natural, por ejemplo. Por eso te hacen como una evaluación, porque tampoco puedes tener una parálisis total porque no funcionaría. Sería otro el dispositivo que tendrían que ponerte en ese caso. Yo cuando impulso la pierna, la impulso más desde la cadera. No impulso como cuando caminamos, que va más desde la rodilla. Entonces ahí termina de empujar mi pierna y lo que hace la ortesis es completar el movimiento, o sea, como que llega y traba cuando debe trabar. Entonces puedo pisar y no se destraba hasta que no detecta que tengo que dar el siguiente paso. Eso el sistema lo va aprendiendo cuando la hacen, lleva muchos meses y muchas pruebas, y en esas pruebas se configura todo lo que es el sistema operativo y el sistema electrónico. Entonces vas caminando una y otra vez por las paralelas para que empiece a entender el ritmo de tu marcha y demás. Entonces, con las configuraciones que le hacen, más la práctica y la práctica y la práctica, van como captando toda la información los sensores hasta que cada vez se hace más fluido y queda más natural. Debajo del pie, que es de fibra de carbono, adentro del zapato, tiene sensores que van en el talón, van conectados a la rodilla, que es electrónica. La rodilla lo que hace es sostenerme a mí y depende cómo oriente la pierna, se traba o se destraba para hacer este movimiento. Bueno, tiene baterías que están acá, doble batería, se enchufa igual que un teléfono, y a su vez las lucecitas que hace por acá, que ahora capaz hace alguna, te van marcando el estado de la batería y el modo en el que está. Es porque tengo una app en el reloj, como en el celular. Tiene los diferentes modos de uso. Son el automático, que es más que nada para caminar, para entender las fases de marcha. El libre, que es para hacer deporte y no depender tanto de en qué momento se tiene que trabar o destrabar la rodilla.
y el modo bloqueo, que es simplemente para poder quedarme parada o dejarla como en un estado de reserva la batería. En este momento está bastante cargada, por suerte, porque a veces me olvido. Ayer me pasó justo en clase cuando iba, así que tuve que agarrar el cargador. Si me quedo sin batería, empieza a hacer una señal de sonido y de la luz. La luz empieza a poner roja y hace un sonido diferente al que hace habitualmente. Y la pierna pasa a quedarse completamente en esta posición que es trabada. Entonces tengo dos opciones, o ponerla a cargar de inmediato, aunque sea 10 minutos como para que cargue un poco, o seguir caminando, pero a pata de palo, como le digo yo. Pero pesa mucho más y al no tener las funciones y yo no tener tanta fuerza, cansa muchísimo más. Y distinto de haber sido aprender a caminar por unas paralelas, ida y vuelta, que reaprender a bailar o a girar. De hecho, después de 3 años casi ya de usarla, recién ahora me estoy sintiendo 100% cómoda. Cómoda en el sentido de que capaz antes dudaba más o me llevaba mucho más tiempo procesar cómo tenía que hacer ese mismo movimiento, pero diferente a la vez sin que se note, diferente para que lo entienda, digamos, y no se bloquee cuando no debe bloquearse. Hoy en día sí lo siento como mucho más natural, en el sentido que marcan incluso saltos en la clase y yo ni siquiera me cuestiono si voy a poder o no, me mando y que sea lo que sea. De chica también en clase cuando me decían o no me salía algo, era como que lejos de frustrarme o ponerme mal, era como me centraba y hasta que no me salga yo no me muevo de acá. Y me caí y lo seguí intentando. Hasta me he quemado acá, que me quedó una leve marquita contra el piso en puntas de más chica, porque me caí, pegué la cabeza y quemé con la madera del piso. Pero yo lo sacaba, entonces como que eso volvió a estar más a flor de piel con esto ahora, entonces como que hay que saltar y bueno, sí, saltamos y me quiero poner las puntas, bueno, qué sé yo. Yo ya había venido unos años antes de instalarme acá a estudiar comedia musical. Tenía a mi maestra que la adoraba, iba a clase de ella, incluso seguía yendo a clases una vez que dejé de cursar con ella, digamos, en clases particulares. Iba los fines de semana con ella, que eran los horarios que me daban. Cuando ya me entregan después la pierna, digamos, que dije, bueno, ahora tengo que empezar clases, esto fue, no sé, en agosto de 2022, a mí me la entregaron el 4 de julio de ese año. Yo dije, bueno, pasan vacaciones de invierno y voy a volver a empezar, entonces le escribo, qué sé yo, me dice, bueno, hicimos una clase de prueba para ver qué podía hacer y qué no, pero después, bueno, resultó ser que 1 o 2 días antes de ir a la clase, mejor que no vaya porque podía distraer al grupo, no sabía cómo manejarme o cómo adaptarme la clase específicamente a mí. No quería ni hacer online porque no quería, no era el hecho de la clase, era el hecho de volver al salón de clase a sentir esa normalidad de antes, esa rutina. Y en cuanto a distraer, yo creo que somos todos adultos y no había nada que te distraiga, no sé. En cuanto a adaptación, yo estaba preguntando por una clase, obviamente, de adultos iniciales, no por una clase avanzada o en la que me quedé antes, porque era consciente. Yo bailé todos estos años antes, pero ahora la cosa es diferente, o sea, tengo que volver a empezar. ¿Y en qué diferencia hay con una persona que recién empieza de una? Que yo sé los nombres de las cosas, pero no los puedo ejecutar como antes. Entonces, ahí fue como otro baldazo, porque digo, bueno, si ella que me conoce desde siempre como que no me da la posibilidad de volver a la clase por lo que puedo generar yo al grupo, digo, ¿dónde voy a ir a un estudio que no tengan ni idea de quién soy? Pero Pame, que es mi actual maestra, yo ella la conocía ya hacía casi 10 años. Cuando Pame empezó éramos compañeras y ella estaba manejando el grupo de iniciales de adulto, así que le conté, obviamente fue la primera persona que le conté, y me dijo, venite a mi clase. Si te animás no hay problema, o sea, barra hay, no sé qué te puedo corregir, me decía ella. Y yo digo, no sé, yo tampoco, o sea, yo quiero investigar nada más. Es como, ya veremos, lo descubriremos juntas. ¿Y ahí te preparaste con ella para este regreso a la competencia también o no? Me preparé sola ese año, pero con ella como
acompañándome, sí, en lo que podía orientarme, en lo que era la técnica y el coacheo de la coreografía. La coreografía había sido mía en ese momento, entonces hicimos como equipo ahí. A ver, me entregaron la pierna el 4 de julio, en agosto, post vacaciones de invierno, empecé clases y en septiembre estaba compitiendo. La organización tenía miedo de cómo juzgarme y me preguntó, fueron súper amables y tuvieron hasta el último momento preguntándome si quería competir de igual a igual, si estaba segura, si quería que el jurado me evalúe diferentes. Y yo siempre les dije, no, de igual a igual, o sea, como sea, no me importa, o sea, ya estar en el escenario era un montón. Bueno, ese año saqué el premio Best Dancer y coreografía destacada. Pasé a la final, que la final era en Tigre, ese año igual no me pude presentar, pero bueno, ya había vuelto y había vuelto con todo. Y 2023 porque, bueno, me hicieron un estudio ahí, una punción lumbar, resulta que habían tocado algo que no debían tocar. Parece que me han rozado, pinchado o rozado, irritado la médula, entonces yo sentí electricidad en mi cuerpo y eso hizo que después con el tiempo empiece a perder incluso fuerza en el torso, no podía caminar, generaba calambres múltiples en todo mi cuerpo en simultáneo. Tirar me podía generar una crisis de esas, moverme, intentar hacer fuerza, pararme. Todo esto empezó en agosto, que de hecho bailé en una competencia en 2023, unos 20 días después de la punción. Ya tenía los dolores y todo, pero bueno, ese día bailé 2 veces en la competencia. Y desde octubre hasta diciembre estuve literalmente en la cama. Me tenían que sentar, si me empezaba a ir de costado me tenían que acomodar, no podía hacer nada por mi cuenta porque desataba esas crisis de dolor que llevaban al desmayo, se te ponía la visión blanca, transpirar frío. Internaron 3 veces, sí, pero siempre me mandaban a casa porque lo que yo había sentido supuestamente era normal. Y volver a moverme de a poco y rehabilitación, ahí sí, de nuevo, que fue un poco más fuerte, pues yo en ese momento pude volver a empezar a usar la pierna, pero yo me manejaba en silla de ruedas directamente hasta casi junio del año pasado. Usaba todavía la silla de ruedas en distancias largas y en el 21 de septiembre, si no me equivoco, junto con la primavera, que yo le dije volví a florecer, me presenté con Survivor ahí, que fue una coreografía muy potente para mí.